voy a continuar. Bien, el tema de la inclusión abarca varios libros. Uno es el Index, el otro es lo que le llaman el libro morado, orientaciones generales. Uno más es estrategias diversificadas y otro es estrategias específicas. Son al menos 4 libros de inclusión. Les voy a contar cómo surge el Index. El Index es una investigación que se hace en Inglaterra. Ustedes saben, os los comento que en Estados Unidos y en Inglaterra se manejan distritos escolares. Así como aquí son las zonas, allá son los distritos escolares, ¿no? Entonces, ellos intervienen en una escuela o en un distrito, no lo recuerdo, tiene 20 años este estudio. Intervienen en una escuela y empiezan a sensibilizar y a capacitar a alumnos, padres de familia, directivos, docentes, a toda la comunidad escolar, ¿no? Están allá un año sensibilizando acerca de la inclusión como un tema global, no solamente como las necesidades educativas específicas, que así se llama ahora. En ese momento se llamaban necesidades educativas especiales. Y sensibilizan y van haciendo todos los cambios actitudinales que se necesitan para dar una buena atención y mejorar el aprendizaje. Este estudio de Inglaterra va permeando poco a poco la literatura. Primero pasa a orientaciones generales, ya no se habla de integración educativa, sino de inclusión y de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y va habiendo un cambio paulatino hasta que sale aprendizajes clave. Es la estrategia nacional, ese me faltó, estrategias para la inclusión en aprendizajes clave. Así que este es el origen de hace 20 años del Index. De hecho, tienen ese libro dentro de la literatura que trata de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación social, no solamente las educativas, sino en general. Entonces, lo que hace este índice que ustedes les dan, que ya está en español, que no es el estudio original donde muestran las variables, el proceso que se hizo, sino que te dan una guía para que tú vayas trabajando con padres, vayas trabajando con alumnos, vayas trabajando con docentes, vayas trabajando con directivos, una serie de cuestionarios y ejercicios, y es totalmente actitudinal. O sea, ese índice que ya surge de la OEA, me parece, viene de España, entonces ya está castellanizado y le hacen algunos ajustes o tratan de reproducir las conclusiones o el estudio original. Entonces, ¿qué hacen ya ahora con este índice que nos dan? Índice de inclusión. El centro educativo, o sea, la escuela, cualquier escuela en la que estén o trabajen, es la responsable de atender a la diversidad. La diversidad, como ya lo hemos visto y se va a seguir viendo durante todo el tiempo, nada más que hoy en este tema vamos a aterrizar más en la discapacidad. La diversidad es origen, interés, experiencias, conocimiento, capacidades, cualquier cosa en la que seamos diversos, ¿no? Aquí la propuesta es, no hay ningún grupo homogéneo. En el momento que tú haces un grupo homogéneo, que agrupas, ya sea por nivel de capacidades o agrupas por niveles de dominio, de conocimiento o por habilidades sociales o por cualquier agrupamiento que hagas, ya estás excluyendo. Entonces el responsable es el centro escolar, o sea, la escuela. O sea, no puede argumentar el director, es que mi supervisor me dijo, ¿sí? Entonces, como México, pues la principal
estrategia o hace, no sé, 40 años, 50 años, la principal necesidad en México era alfabetizar, pues como sea, ibas a la escuela en cualquier condición. Entonces, a lo largo de los años, para que se pueda dar la inclusión, se tiene que dar como un derecho humano, como un derecho legal, y para eso se construye en México todo un marco legal y les dan a ustedes diversas leyes para que estudien. Una es la ley sobre la discapacidad, otro es sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Otro más es la ley para la atención de la diversidad intercultural y otra es la de acreditación. ¿Por qué les dan las de acreditación? Porque se hacen varias formas de combinaciones para que el niño promueva, ¿no? Y cuando tú repruebas, pues también estás excluyendo de alguna forma. Esa es la idea de la inclusión. Estamos hablando del índice todavía, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar la actitud de una escuela hacia la inclusión, hacia la diversidad, hacia la participación, tengo que trabajar a partir de las políticas del centro. ¿Qué es esto? La gestión, los directores, por ejemplo. A mí me pasó, ¿no? A mí me gusta hacer mis formatitos y poner mi nombre y ponerle colores y todo. Y se lo presenté a mi director, le digo, ¿me puede servir esto? No es el oficial. El oficial está en blanco y negro, entonces no es diferencia. Pero allá hay una rigidez que impide que yo pueda ponerle color a mi vida, ¿no? O color a un formato. Entonces, la gestión del centro tiene también que ver con los planes y programas. Hay escuelas que piden libros o guías de apoyo en lugar de libros de texto, o simplemente ahorita en las políticas hay escuelas que no permiten el presencial, todo es en línea. Hay escuelas que no dan en línea, solamente dan en presencial. Y hay escuelas que hacen las tres combinaciones. Entonces, depende de cómo se gestione el centro por las autoridades y también por los docentes, porque finalmente somos un conjunto, ¿no? El director, pues sí es el líder, pero se supone que somos un colegiado y compartimos la gestión del centro en teoría. Hay que cambiar la actitud en cuanto a las prácticas. Por ejemplo, yo ya estoy frente a grupo, yo soy maestro, ¿cómo enseño? Y qué es lo que el alumno aprende. En este último consejo escolar que evaluaron el trimestre, eh, estaban decidiendo si seguían consolidando los aprendizajes del año pasado o ya entraban a planes y programas de estudio. Entonces, la indicación es que era una sola cosa la que podían hacer. O entraban con los aprendizajes ya de aprendizajes clave del programa de estudio o seguían consolidando. Pero dentro de los mismos grupos y salones había diferentes resultados. Algunos habían avanzado, algunos habían consolidado, otros no lo habían logrado. Y entonces cada quien tiene una forma de enseñar y, por ejemplo, una maestra decía, es que es muy difícil. Una maestra propuso, combinemos de los aprendizajes esperados, bajemos, o aprendizajes clave, los bajamos y los combinamos con los que se van a consolidar. Y se hace la transversalidad o el colegiado, el trabajo colegiado. Y una maestra, no, es muy difícil porque para esa maestra le cuesta mucho trabajo flexibilizar su pensamiento, no como que sea algo malo, no es algo que no le permite a ella dar una mejor atención. Entonces, esta rigidez de pensamiento finalmente es una actitud y es lo que trabaja el índice, ¿no? Sobre todas esas actitudes y formas de trabajo. Y finalmente están las culturas, todos los centros de trabajo, todos tienen un determinado tipo de forma de relacionarse, ¿no? Hay centros de trabajo donde la convivencia es bastante sana, hay otros centros de trabajo donde se relacionan y salen fuera
tomar el café, a celebrar los cumpleaños. Hay centros de trabajo donde no se lleva absolutamente nadie. Comparten ciertos valores, por ejemplo, hay escuelas que dicen, no, pues aquí si quieres que el alumno esté con discapacidad en mi escuela, necesito que mandes una sombra o lo que se llama en el índice un asistente educativo. En el índice se los ponen como alguien de nana, ¿no? Pero en realidad llega gente sobrecalificada, o sea, de asistentes educativos. He visto docentes graduados, pedagogos, terapistas en rehabilitación, o sea, psicólogos. Esa es la diferencia con Inglaterra, con el índice de allá y con el de acá. Y las creencias en la comunidad educativa. Si todo este grupo o toda la escuela coincide en que si no tienes sombra no entras, pues solamente van a entrar los niños porque consideran que no los puede. La creencia detrás de un asistente educativo es que finalmente el niño no es para allá, la maestra no lo puede atender y le corresponde al padre de familia dar la asistencia para ese niño. Tengo otra escuela donde se acepta absolutamente a cualquier niño con apoyo, sin apoyo, con discapacidad, sin discapacidad. De hecho, se corre la voz de que es una escuela que acepta cualquier tipo de discapacidad y pues tiene muchos alumnos en cada grupo. Tienen 2, 3 alumnos con discapacidad, con algún trastorno. Llegué a tener un grupo con 5. Entonces yo le conversaba cuál es el criterio. Si hay escuelas cerca de ese centro escolar, ¿por qué allá? Y como la mayoría de las maestras son de la comunidad, la secretaria me decía, no les puedo decir que no vengan a este centro, o sea, a la escuela, si viven a 2 cuadras, me dice. Le digo, es correcto, le digo, pero no vienen porque viven a 2 cuadras, vienen porque hay un lugar que los atiende y ese lugar que es particular, que no tiene, ya les he hablado tal vez de eso, de no tiene reboe, los manda a la escuela para que la escuela les dé reboe, ¿no? Entonces van de manera intermitente. Entonces, esto es algo que la comunidad educativa dice, no pertenecen acá, no los puedo atender, que me digan qué hago, ¿no? Entonces, cuando hay esta creencia de que no puedes atender dentro de la cultura, estos alumnos no tienes las habilidades o la capacidad para atenderlos, pues difícilmente se les puede enseñar o adecuar o ajustar alguna parte del programa, ¿no? Entonces la diversidad de la que ellos hablan son las lenguas que hay en España, ¿no? Pero la diversidad es la diversidad de la lengua indígena, allá la manejan como segunda lengua, nosotros ahora sabemos que es la primera lengua. Dice que deben atenderse a los alumnos le dan su nombre allá, las instituciones sociales, pues es algo parecido al CAIMEDE, ¿no? Tenía una escuela que quedaba cerca del CAIMEDE, el CAIMEDE llevaba a los niños a tomar clase en la primaria y los iba a buscar y los devolvió al CAIMED, ¿no? Este libro todavía habla de necesidades educativas especiales. Entonces, dice que cuando etiquetas con esta necesidad educativa especial, sí es una diversidad, pero estás excluyendo porque la etiqueta va a determinar cuál es el diagnóstico, ¿no? Es discapacidad intelectual, es TEA, tiene TDAH, y también tiene mucho que ver cómo manejan la disciplina y el aprendizaje. Esa escuela de la que les hablo, que acepta muchos niños con discapacidad, lo que hace también el manejo de disciplina que hace es, si el niño se pone agresivo, se pone violento, se pone que no lo puede controlar la maestra, llaman a ese centro donde asisten y los van a buscar. O sea, pueden ser las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, y si no van a ese centro, llaman a los padres de familia para que los recojan a la escuela antes de salir. Entonces, esto ya es una disciplina de exclusión que se ha manejado mucho en México.
todavía se maneja, o la suspensión de 3 días, las suspensiones disciplinarias de 3 días, cuando si tú entiendes la forma de aprender del niño, el niño difícilmente pueda frustrarse, o si tú puedes tener tu clase armada en una forma completa que lo incluya, que la atienda, que le permita participar, tal vez no se meta en problemas, ¿no? Y siempre se busca la reducción de esta exclusión, de no entras si no viene tu papá. Para los de secundaria me acuerdo que así era. Tiene que firmar tu papá, no entras si no traes los zapatos, no entras si no traes el uniforme. En presencial decía un maestro, si tiene apagada su cámara, es falta. O sea, y finalmente hay equipos que las cámaras con trabajo oyes, ¿no? No, y dice él que le funciona, que a partir de eso todos los niños tienen sus cámaras prendidas. Pero yo digo, el número de cámaras que tú puedes ver dentro de tu panel si estás compartiendo pantalla no es de todo tu grupo. Entonces tendrías que estar monitoreándolos para ver que la cámara esté prendida, ¿no? Pero eso excluye a los que no puedan tener un dispositivo bueno. Y trabaja mucho, eso es en cuanto a la violencia, y trabaja mucho en la cultura de la paz, que también lo hemos visto, y en la reducción del maltrato a pares, que es el bullying. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto coincide con escuela segura, aprendizajes clave, toda esta literatura está influida por esas conclusiones, ¿no? Y hacia allá se dirige la educación actual, con otros nombres. Entonces, el enfoque es integrado. Tú no puedes trabajar solamente con el director y decirle al director. Tienes que trabajar con docentes, con padres, con alumnos, con directores, con las políticas educativas, con los planes y programas, con los formatos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la inclusión? Aquí no habla de discapacidad, tampoco habla de accesos o adecuaciones. El índice solamente habla de que tú tienes que participar dentro de tu comunidad, ser activo, proactivo y dar respuesta de manera entusiasta a la al trabajo. Decía una maestra, aquí no tenemos que ser amigos, pero tenemos que respetarnos. Es cierto, pero yo creo que si logras un ambiente de paz y de armonía, sí llega a desarrollarse ciertos lazos afectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque la participación aumenta cuando te sientes valorado. Si Si tú a un niño le dices que está mal lo que hace, 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 pues obviamente, como veíamos la vez anterior, se le forma una imagen de incompetente. Entonces, si soy incompetente, ¿para qué? ¿Para qué voy? Y la escuela le pertenece a la comunidad, la escuela es común para todos. Esto de la participación voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando estábamos en virtual había un maestro que todos los consejos técnicos pedía permiso o se enfermaba. Dentro de los lineamientos, cuando ustedes lo lean, va a servir, o sea, van a ver que no, eso no. O sea, lo único que se acepta son incapacidades. No puedes pedir permiso para los consejos técnicos. Creo que hubo una intervención allá y le llamaron la atención. Entonces ahora va a los consejos técnicos, ya que estamos presencial, asiste, pero no participa. Cuando participa es de manera agresiva y si puede y descuida a la directora, se sale. Y la directora se sale detrás de él a buscarlo. Él no se siente aceptado, no se siente valorado, se victimiza y eso le impide a él, porque la verdad yo no he visto que hayan agresiones hacia él. Claro que yo no soy todo el tiempo, pero sí me parece que él tiene una cuestión actitudinal importante que le impide
comprometerse con el cambio que necesita la transformación de la escuela. De hecho, el índice se los ponen en dos dominios, en el dominio de ética para la cuestión de lo que debes hacer, el deber ser, y otro en la parte, en el dominio de la comunidad y el consejo técnico, porque habla de cómo una escuela puede ser mejor a través del índice. Ellos trataron de desarrollar valores. ¿Por qué? Porque los valores impulsan a la acción. Si yo, por ejemplo, el otro día estaba ya acusando a mi hermano, un hermano que nos está maltratando a mí y a otro hermano. Me decía mi mamá, es que es ingrato. Es un hermano el que siempre se le apoya, ¿no? Y digo, sí, le digo. Entonces, al no tener el valor de la gratitud, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Al no tener el valor de la gratitud, si él se siente incómodo, agredido, frustrado, la respuesta es la agresión. Entonces, ¿qué valor lo está impulsando a esta acción de agredirnos? Tal vez el sentimiento de rechazo, el sentimiento de abandono, el sentimiento, pero todo está en su mente en una parte porque se le ha apoyado durante muchos años y pero este valor de sentir de que se lo merece todo, tal vez a mi juicio, que es bastante inmaduro, lo entiendo, pero me parece inmaduro, entonces lo impulsa a la acción. ¿Y qué nos hace a nosotros apoyarlo a pesar de todo esto? El valor que nos enseñó mi madre de apoyarnos mutuamente, ¿sí? Pero no de manera ilimitada. O sea, siempre hay que poner límites. En cambio, hay otras familias que se apoyan de manera ilimitada, aunque los estén maltratando. Yo, por ejemplo, ahorita ya me alejé, o sea, ya clarifiqué qué está pasando, ya clarifiqué mi valor, o sea, quiero a mi hermano, pero no voy a permitir que me maltrate y como finalmente no nos frecuentamos tanto, porque esa es nuestra forma de vida, nuestras reuniones son muy pocas, o sea, que nos reunamos todos los hermanos son muy pocas veces, tal vez un cumpleaños de mi mamá, alguna Navidad, pero ni así porque tenemos gente en el extranjero, en otros estados y esa es la forma de vida. Entonces no importa cuántas veces mi hermano haga una majadería, si se mete en un problema su familia de salud, los apoyamos, ¿no? Pero si nada más hace sus majaderías y le está yendo bien económicamente, no tiene ningún problema con su familia, pues ya, vaya, o sea, Ana, conmigo no te quejes, le digo. Ay, no te quejes conmigo, no te voy a apoyar. Debes tener claro esto, es una forma de vida. Y de hecho, el desarrollo de valores universales, porque todos compartimos o tenemos diferentes valores. El duelo, por ejemplo, o cómo se atiende a las personas que ya perdimos. De repente, voy a poner otra vez el ejemplo de mi familia. Mi familia, o sea, fallece la persona, se hace el duelo, pero no se celebra cada mes el fallecimiento o cada cumpleaños o no sé, cada aniversario de la persona que falleció. O sea, es el duelo, tal vez una al año, algún rito, pero no se hace de manera continua. Sin embargo, hay familias que, a diferencia de la nuestra, se reúnen cada domingo y los duelos o los fallecimientos celebran cumpleaños, celebran aniversarios, celebran, no sé, todo. Y han pasado 5 años y durante los 5 años se siguen celebrando aniversarios, cumpleaños, cualquier evento significativo para la persona que ha fallecido, o hasta 10 años, o es siempre, o hay familias que se reúnen todos los domingos a comer con los padres, con la mamá. Entonces, todos somos diferentes, ¿no? Pero sí la idea de
desarrollar valores como la gratitud, el respeto, eh, la cultura de paz, esta forma de ver que los diferentes enriquecen más que hacernos daño, porque esto lo tenemos que superar. Entonces, si sabemos cuáles son nuestros valores, como veíamos el otro día, cuáles son nuestros prejuicios y cuáles son nuestros valores, y los clarificamos, podemos atenderlos o partir de allá. Entonces, lo que hace el índice es dar una serie de cuestionarios y te hace preguntas de qué piensas sobre esto, qué haces sobre esto, cómo haces esto, y son cuestionarios muy largos, ¿no? Porque finalmente tu forma de vida va a ser así a partir de los valores que te rigen, ya sea que los tengas claro o no los tengas claro. Entonces, esos son los valores que promueven igualdad, no equidad. Igualdad. O sea, la equidad es como que, bueno, a ti te corresponde porque eres mujer cierto trato, ¿no? Pero la igualdad significa que si trabajas lo mismo, tienes la misma jerarquía de responsabilidad, debes ganar lo mismo que un hombre. Y en realidad los hombres ganan más que las mujeres. Y yo siempre doy este ejemplo en CEP. Si ustedes se fijan, los que son directores son hombres, siendo el magisterio o la docencia un lugar donde predominan las mujeres. Entonces eso, pues no hay igualdad de participación y la participación no es la misma. Finalmente a las mujeres se les deja el cuidado de los padres o de los hijos. Hoy casualmente leía, no sé si era una felicitación o una queja de un hombre que decía que se hicieron novios cuando su esposa es médico. Se hicieron novios cuando ella estaba en el servicio social, o no, cuando ingresó a medicina, cuando estaba saliendo a medicina. Se embarazó la chica cuando se fue a hacer su servicio. Tuvo su segundo hijo durante el internado, el tercero durante la maestría, o bueno, el caso es que en situaciones de embarazos o de nacimientos, ella había hecho su carrera, su matrimonio, su maestría, sus hijos, doctorado, y él dice, esta persona dice, ¿verdad que ya después del doctorado no hay nada más? El doctorado es lo último que se hace, es el último grado. Y a mí me dio a decirle, ay, chuch, hay un postdoctorado, ¿no? El postdoctorado existe, más las especialidades. Pero yo no sé si fue un reclamo de que su esposa había estado con hijos, cuidando la casa y creciendo profesionalmente, o fue algo de admiración. No me queda claro en su redacción, ¿no? Y también esto de la participación, del llamado a involucrarse. No sé si ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero Valentina Lasraki es una mujer ya que el Papa le dio por cubrir, no sé cuántos papas, 70, o sea, una cosa infinita de, de giras de papas, ¿no? Y da su agradecimiento, lleva a su esposo, lleva a sus dos hijas y creo que ella sí le reclama a él, o sea, porque ese trabajo, esos viajes, todo esto, lo hice creciendo a mis hijas, o sea, excluyó al esposo. Quiere decir que eh, en esta parte, este valor de involucrarse directamente con la crianza no está ocurriendo. Y el índice habla de valores sociales, ¿no? De hacer comunidad, una comunidad que se respete, es una comunidad que crece, que construye valores, eh, el respeto a la diversidad, insiste en eso, son cosas que ya vimos con anterioridad, ¿no? Habla mucho se enfoca en el cuidado del ambiente, que es la sostenibilidad, ya no es sustentable, sino es sostenible. O sea, los alumnos deben trabajar proyectos que protejan el medio ambiente, deben trabajar proyectos donde se den cuenta de cómo están ellos
apreciando a los demás o cómo los están valorando o cómo los están excluyendo, y que siempre forman parte de una comunidad, ya sea su familia, la escuela. El enfoque es totalmente contextual, ¿no? O sea, hay contexto, hay comunidad. Entonces, tú perteneces a una comunidad y esa comunidad va construyendo a partir de que te involucras, de que formas parte y de que todos somos iguales por ser seres humanos. O sea, es un derecho básico y universal. O sea, yo soy igual que tú porque somos seres humanos. Tú no puedes ser superior de ninguna forma porque básicamente somos seres humanos. Puedes tú tener dinero o títulos y yo no, pero somos iguales porque compartimos el ser humanos. Entonces, puedes ser extranjero, puedes ser nacional, puedes ser, pero somos seres humanos. Ese es el principio que rige la igualdad y la inclusión. ¿Sí? O sea, el índice no habla de discapacidad. Habla de las barreras para el aprendizaje y la participación. Fueron los primeros en hablar de las BAP. Ellos dicen, bueno, yo le pongo a un niño que tiene necesidades educativas especiales y estoy diciendo que él es el problema. Entonces, al ser él el problema, es él el que necesita hacer cosas para adaptarse a la educación, cuando es al contrario. El típico de no eres tú, soy yo, no realmente, cuando se refiere a la inclusión, el centro es el responsable. O sea, el centro es el responsable de que yo aprenda y de que yo me integre a la comunidad, participe a la comunidad. No hablan de integración. Eh, y esta participación significa que yo baile, cante, juegue, escriba, lea, y tengo que hacer una evaluación de mi centro, de quiénes están poniendo barreras o cuáles son las barreras del centro, para que yo pueda hacer la gestión de recursos para apoyar el aprendizaje. Por ejemplo, hoy me preguntaron, ¿sabes? ¿Has trabajado con sordos? Pues a nivel de evaluación, sí, o sea, y orientación a docentes, sí. ¿Sabes de logogenia? No. Te voy a mandar un curso. O sea, tienen el recurso para que yo aprenda y pueda dar una mejor calidad de servicio y el niño sea beneficiado. Yo pregunté, ¿por qué no manejan lenguaje asignado? O sea, lenguaje asignado, lengua de señas mexicanas es el nombre correcto. No, la logogenia se adapta yo. Como soy nueva, pues dije, está bien. Pero, o sea, ya ubicaron que ese es el recurso que se necesita y es el que dan para apoyar la diversidad. Y cuando hablan de diversidad, no hablan, en el índice no hablan de discapacidad. Solo dicen que las NE ocurren porque tú estás impidiendo que el niño aprenda o participe. O simulas la participación al tenerlo en tu aula. Entonces, las barreras las hablan en general. Pueden ser en el edificio. Por ejemplo, si ustedes van a una comunidad, las escuelas, aunque hayan sido mejoradas, son de 1930, 1940, cuando los niños con discapacidad se quedaban en casa. Entonces no hay rampas, o se adecuan rampas, son escuelas grandotas de escalones o cosas por el estilo, ¿no? Los baños no tienen, o sea, las escuelas de aquí de Mérida han ido adaptando los baños para, o sea, haciéndoles más amplios para que puedan entrar una silla de ruedas o cosas por el estilo. La organización escolar es una barrera, o sea, cómo está organizada la escuela, esas variantes que les comenté, las culturas, cuál es la cultura, porque me decían, es que esa escuela todos están en sus casas.
Pero son de una zona favorecida, le digo, económicamente, porque pueden pagar el internet de la escuela y quedarse en casa. O sea, eso no es un problema para ellos. Y, ¿y cuáles son las políticas? O sea, tal vez en esa escuela, cuando yo, que hace muchos años estuve, las políticas eran que pues los docentes gestionaban el centro, pero ahora cuando necesitas los recursos económicos de los padres, tienes que gestionar con los padres y moverte para eliminar esas barreras, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los estudiantes y los adultos? Si recuerdan la escuela segura, veíamos que los niños aprenden en su casa y van a la escuela con aprendizajes, ¿no? Entonces, sobre violencia, seguridad, ansiedades, miedos y todo esto hay que trabajarlo. Y los adultos implica trabajar con padres, maestros, directivos, ¿no? O sea, cómo se llevan los niños. Y también habían estas indisciplinas y cómo se manejaban. Siempre tiene que prevalecer el diálogo desde este enfoque. Muchas veces cada maestro enseña de determinada manera, ya sea porque así lo aprendió en la normal o porque así lo vio, le gustó la forma de un maestro de dar clases o aprende a través de sus compañeros, pero la barrera se genera no tanto por cómo das clases, sino porque los enfoques por ejemplo, los enfoques vamos a hablar de español, están para trabajar en equipos, con lecturas, con enriquecimiento, con diferentes características. Y se siguen enseñando mame, mi, momu, sase, siso, su, tu, el fonético, el global. ¿Qué dice acá, no? Cuando hay un enfoque que establece que es el mejor en aprendizajes clave, pero no lo usan los maestros, ¿no? Entonces, si un programa está avanzado, un programa de estudios está avanzado para para permitir la inclusión, pero no se usa, o sea, es letra muerta, ¿no? Es una barrera para el aprendizaje y la participación. Y las familias o las comunidades también tienen que ser sensibilizadas. A veces, bueno, antes, cuando estábamos en presencial, de repente se reunían 2, 3, 5 padres y decían que se vaya este niño porque se porta mal. Y dependía de la gestión del director o de cómo manejaba las cosas para que el niño se quedara o se fuera, ¿no? O cómo tratan las mamás a la salida de la escuela cuando recogen a los niños con discapacidad, por ejemplo. Me pasó, o sea, antes de pandemia, una mamá estaba muy renuente a participar porque se sentía incómoda, porque su niña tiene discapacidad intelectual, tiene problema motriz y tiene un trastorno del espectro autista, no habla y tiene una conducta disruptiva, es agresiva, ¿no? Entonces, ella sentía que todos los papás la mal miraban y en realidad sí habían habido quejas sobre ella, entonces ella no se sentía cómoda. Entonces había que trabajar con las familias y con la comunidad escolar para que pudieran aceptar a esta niña. De hecho, igual está esta parte de cuando le ofrezco un curso a una directora sobre el trastorno del espectro autista y me dice, pero es solo para los que tienen esos alumnos. Le digo, no, maestra, lo ideal es que sea para toda la escuela porque esos niños van a ir de grado en grado y van a ir, los van a ir compartiendo los maestros. Ah, tienes razón, me dice. Ya te aviso. Entonces, aquí esta gestión que no tuvo éxito de mi parte está creando una barrera para que yo pueda abordar este tema con todos los maestros y no sé yo de maestro en maestro con cada niño, ¿no? Porque les daría más información saber sobre el tema. Y muchas veces nos escudamos en las políticas y en las circunstancias
del país o internacionales. Por ejemplo, una situación política en este momento es que a mí me resulta muy complejo, ¿no? Estamos en las escuelas presenciales en primaria, pero no hay acceso a internet. O no hay, no hay acceso a internet, pero tampoco se permite a los niños ir. ¿Cuál es la circunstancia nacional? Hay muy bajo presupuesto, o sea, la orden es vayan, pero la realidad, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es de donde yo tengo información, las escuelas abrieron hace un año porque todos estuvieron vacunados hace un año, tanto adultos como niños. Entonces, cuando yo me encuentro con todas esas barreras, puedo decir, ¿qué hago yo contra todo esto, no? Como me pasó con esta maestra, bueno, si ella no quiere, ¿qué hago? Cuando en realidad no, ella dirige, debía haberlo hablado con la secretaria de la escuela, que es la secretaria, la secre, que es la que dirige la escuela. Si lo hubiera hablado con ella lo hubiera organizado con más rapidez que yo hablarla con la directora, pero se me fue, yo por darle su lugar a la directora. Entonces, puedo yo caer en este marasmo, en esta situación de, pues la verdad, no sé cómo se atiende a los niños, no sé los planes, la directora no me apoya, no hay presupuesto. O sea, todo esto, si ustedes se fijan, es actitudinal. O sea, yo puedo usar esos argumentos para excluir a un niño o no atenderlo. Y finalmente, la verdad es que yo no creo que en nuestro país en algún momento se inviertan miles y miles de millones de pesos en educación o en capacitación o en muchas cosas, ¿no? Entonces tiene que ser un cambio de actitud lo que nos haga atender la inclusión y eliminar las barreras que hay para la participación, para el aprendizaje y la participación. Entonces, como todavía hablan de necesidades educativas especiales, eso me causa también un poco de conflicto porque luego hablan de necesidades educativas específicas, entonces tienen que estar ustedes muy alertas vamos a ver las definiciones, porque en la ley habla en las leyes que les ponen y en aprendizajes clave hablan de necesidades educativas específicas y ajustes razonables, y acá todavía hablan de necesidades educativas especiales. Entonces, ¿qué pasa cuando, como les decía, un niño tiene necesidades educativas especiales? Pues el alumno es el problema porque tiene un trastorno que puede ser crónico, como el TEA no se te quita, o sea, tener un trastorno autista no se te va a quitar, tener una discapacidad no se te va a quitar. Si yo digo que estos 5 tienen necesidades educativas especiales, ya no me fijo en los que puedan tener diferentes ritmos de aprendizaje o que no vayan con la misma fluidez o que tengan cierto rezago, como le llamamos acá en, en el estado, cuando el niño no está al nivel del grupo, ¿no? No se dejan de ver a los otros niños, porque tienes tus niños con E. Y esto me pareció interesante, hablan de que hay más hombres con necesidades educativas especiales que mujeres, o más hombres que necesitan el apoyo de educación especial que mujeres. Pero eso no es nuevo, o sea, estadísticamente, cuando desde hace muchos años se hizo esta investigación, los que van a terapia de niños en mayor número son hombres y las que van a terapia de adulto en la edad adulta en mayor número son las mujeres. Entonces a los niños se les atiende cuando son niños, pero las mujeres nos atendemos más cuando somos adultas. O sea, hay esa diferencia de género, ¿no? Entonces, tener a un DI puede encubrir a tus niños de bajo rendimiento. De hecho, cuando sacan las estadísticas de altos, bajos, medios, o sea, digo, ponen a los de discapacidad y ponen a los de rezago. Entonces hacen esa diferenciación cuando antes no se hacía, se ponían todos en un mismo grupo, si es de
necesidad educativa especial es de bajo rendimiento. Cuando en realidad, o sea, ese bajo rendimiento no iba a cambiar porque el niño tiene una discapacidad. Y lo que pasa con ellos es que les resulta muy difícil a los maestros calificarlos de manera diferente a cómo califican a los demás. Si no hizo esta prueba, si no hizo esta tarea, si no hizo, porque el niño no puede, de todas maneras lo califico con una escala muy baja, ¿no? 6 para que pase, para que no se quede. También están, si atiendes solamente a este niño o atiendes o dices que no sabes o no planeas bien tu clase, surgen las dificultades de comportamiento. Hay muchos niños que al no ser atendidos, al estar aburridos, al tener un trastorno, por ejemplo, de hiperactividad, al tener alguna dificultad, pues te rompen la clase, tienen problemas de conducta, los sacan, sacan del salón, los llevan a la dirección. Entonces, esa es una barrera, ¿no? Cuando tú lo sacas, lo estás excluyendo. Y también está la sobredotación. A veces cuando a un niño le dicen que aquí se llama aptitudes sobresalientes, que tiene una actitud sobresaliente, ya la expectativa sobre él crece de manera exponencial. Por ejemplo, tuve un niño con aptitudes sobresalientes que era brillante, lo que sigue, pero el ser brillante no te quita la parte emocional. Entonces, las más decían, no tiene, como decían ellas, no puede tener esa inteligencia porque no tiene esa motivación, no tiene esa actitud, o sea, no quiere trabajar, hacer lo mínimo. Yo digo, pues si me están pidiendo cosas repetitivas y yo estoy a un nivel abstracto de pensamiento, pues sí me daría flojera hacerlo. Pero además, había esta omisión a la cuestión de la casa, donde había una dinámica de violencia y pues todo eso, por muy superior que sea tu inteligencia, no dejas de ser una persona, un ser humano. Entonces, lo que quieren decir ellos es que cuando tú dices tiene una NE o es sobredotado o tiene problemas de conducta o tiene algún problema, dejas en él la dificultad, ¿no? Y ya tú eres libre de no atenderlo, no tener éxito, no involucrarte, no involucrarlo, no hacer cosas por él. Y ya para cerrar, ahora que demos el descanso, este índice es un modelo social porque abarca los diferentes contextos, ¿sí? Y el modelo médico o el modelo individual es que hay un déficit, o sea, yo tengo baja visión, en consecuencia no puedo leer, no puedo aprender a leer porque la barrera es mi ceguera. Pero dentro del modelo social, si yo tengo ceguera, el entorno debería proveerme de una enseñanza de lenguaje braille y los instrumentos que necesito para adquirir los aprendizajes. Entonces, dentro del modelo social que usa el INDEX es la interacción del cuerpo, o sea, la persona que cursa con alguna problemática y un entorno que lo discrimina por tener esa problemática. Entonces, ¿qué hace el modelo social? Empieza a trabajar las actitudes y eliminar la discriminación y proveerte de los apoyos para que tú puedas ser igual que los demás, aunque seas ciego. O sea, ser ciego no te define tu calidad de ser humano, el ser un ser humano. Entonces, por eso esa es la diferencia entre el modelo social que promueve el INDEX versus el modelo médico que se usaba con la integración educativa o que se usaba en educación especial. Vamos a dejarlo acá y nos vemos en 10 minutitos. Gracias, maestra. Sale.
Seguimos con este libro, esa definición de las necesidades educativas especiales. La tomé de Orientaciones Generales para los Servicios de Educación Especial, alias el libro morado. Ay, van a ver que estoy tomando mi café. Una disculpa. Solamente un traguito. Que Pero lo tome. no me da pena. Yo por eso apagué mi cámara, para que no vean que estoy comiendo nueces. No puedo pagar la mía. Bueno, entonces, fíjense que las NE es algo que cuando entren a educación especial se van a sentir incomprendidas porque lo que se define como necesidad educativa especial es el apoyo o el recurso que necesita el alumno para que pueda aprender. Por ejemplo, si yo tengo sordera, mi necesidad educativa especial, si es hipoacusia, es de una curveta. ¿Sí? Entonces, la curveta, ese es mi NE, ese es el apoyo que requiero. Si la sordera es profunda a nivel neuronal, entonces del nervio, entonces lo que necesito, mi necesidad educativa especial o el apoyo es aprender el lenguaje asignado, el lenguaje de señas mexicano o la lengua de señas mexicana, perdón, y que los compañeros lo aprendan y que los maestros lo aprendan. Esa sería la NE. Sin embargo, en nuestra en nuestra vida cotidiana, su NE es discapacidad intelectual. No, o sea, la NE es que requiere ajustes para su aprendizaje. Y cuando surge una necesidad educativa especial, cuando se presentan las barreras en el contexto escolar, familiar y o social que limitan el aprendizaje y los propósitos generales de educación. Esto lo leo y lo puse así porque recuerdo que de ese libro morado, a mí el índice no me lo evaluaron, pero sí me evaluaron el libro morado. Y lo que me preguntaba de allá fue de memoria. Entonces tengo una duda. Ya ubiqué por qué no puedes abrir los archivos. Lo tengo en otra, los creo que los subí en otra plataforma, pero lo voy a resolver. Y otra duda que tengo, recuerdo haber puesto en sus guías, o tal vez no lo hice, una paginación donde estos libros que se están evaluando desde 2015, como este libro morado, por ejemplo, tenía una paginación, tenía de tal página a tal página. Entonces, en algunas guías se conserva la paginación y en otras no. Entonces, chequen, no estoy segura si tienen la paginación, porque aquí habla tanto este libro como el que sigue, trae muchos números, o sea, hay mucha estadística. Y lo que se pretende abordar del libro morado son las definiciones y los conceptos. Entonces, cuando hay una barrera, por ejemplo, en el contexto escolar, si tengo discapacidad intelectual, cuando la maestra no hace ajustes, no adecua su planeación. En la familia, una barrera puede ser que me consientan, me sobreprotejan, que no me exijan, que no me traten como alguien, dicen en el index que no debemos decir normal, pero como alguien normal, ¿no? Porque tengo una discapacidad y en lo social, que finalmente sí son discriminados, ¿no? Si no logras que el entorno cambie. Entonces, ¿cuáles son las características de estas necesidades educativas especiales? Son relativas. ¿A qué se refiere con relativo? Este año, este niño con esa dificultad, con esta maestra, le fue muy bien. ¿Por qué? Porque es una maestra muy capaz, muy dedicada, muy ordenada, hace ajustes, lo evalúa conforme a su propio progreso y su autoestima está incrementada. Entonces, aquí no hay ningún problema, ni siquiera tengo que intervenir. Me pasa en muchas escuelas que digo, maestra, el niño tiene esto, con que usted haga esto, y las maestras se van solas, ¿no? Pero se cambia con otra maestra
que no tiene interés, dice, ay, no puedo, ay, no sé, ay, se porta mal, ay, ay, es flojo. Ay, ay. Y al hacer esto, pues le está depositando a él la carga del cambio y aparece la barrera o la necesidad educativa especial. Entonces se le deja de dar el apoyo al niño que necesita y vuelve a surgir la necesidad. Entonces, en mi experiencia, hay años que este niño fluye y hay años que, pues, no más no. Solo hay que esperar que termine el año para que se termine el sufrimiento, ¿no? Temporales o permanentes. Una ceguera, una sordera, una discapacidad intelectual es permanente, ¿no? Uno va a cambiar. O sea, siempre voy a requerir del entorno ayudas. Pero, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno de por vida, se vuelve menos notorio conforme crece el niño. O sea, ya no es tan hiperactivo, ya no es tan inatento, los síntomas son otros. Por ejemplo, pudiera ser desordenado, pero pudiera ser que sí, sí le guste estudiar, ¿no? Pongo el ejemplo de un médico que ganaba en dólares con un TDA importante, concluyó medicina y otros posgrados, se especializó y ganando en dólares pide prestado a todo el mundo, ¿no? Lo cual me parece a mí sorprendente. Entonces, puede hacer una cirugía de 7 horas, enfocado, perfecto, pero no puede ordenar sus finanzas, ¿no? Entonces, tuvo hiperactividad, inatención, puede desarrollar una carrera, pero su único problema es el dinero. No sé si tal vez delegar en otra persona de su confianza pudiera ya no ser ni siquiera eso un problema. Entonces, la diferencia de temporales y permanentes. Las permanentes están en el organismo y las temporales puedes eliminarlas totalmente. Bueno, todas se deben de eliminar cuando eliminan las barreras, pero en este libro así se maneja, ¿no? Como temporal. Por eso me llama mucho la atención que se los hayan puesto. Y el informe de evaluación psicopedagógica que deriva en una propuesta curricular adaptada, ¿qué hace? Evalúa el contexto familiar, el contexto socioeconómico, las capacidades del niño, las capacidades del aprendizaje, la forma de trabajo de la maestra y sí, el entorno escolar. De esas evaluaciones, una hace la trabajadora social, otra la hago yo como psicóloga, otra la hace el docente de la primaria, otra la hace la maestra de aprendizaje, otra la hace la de comunicación. De todas las evaluaciones, nos sentamos y realizamos un informe. Aquí en Yucatán se llama programa de intervención, plan de intervención, algo así. Pero en la literatura, que es la que nos van a evaluar o nos evalúan, se llama propuesta curricular adaptada. Quiere decir que de los planes y programas, yo ya tengo los resultados del niño para que él pueda avanzar dentro de esa modalidad de presentar las NE. Tengo que hacer cambios en la planeación de la maestra o ajustes en la planeación de la maestra. Por ejemplo, hay niños que tienen la inteligencia intacta, pero tienen un trastorno para adquirir la lengua escrita. Entonces yo les pido que den su clase y que a él no le pidan que escriba tanto como los demás, sino que su escritura sea mínima y la evaluación sea oral. Ese es una adecuación que ahora se llama ajuste razonable, ¿no? Pero allá se llama adecuación. Entonces tienen que estar alertas en qué libro están. Yo pienso, mi hipótesis es que les van a preguntar lo moderno, pero esa era mi hipótesis para el examen que yo presenté y me preguntaron definiciones de este libro. Así que sean omisos a
a mi hipótesis. Este libro también me preguntaron cosas de memoria, que fueron ese libro de estrategias de atención, donde te dan los recursos para, o sea, los recursos específicos para la enseñanza en la educación inclusiva. Voy a editar este café. Fíjense, este libro habla de qué apoyos se le da a cada discapacidad. Entonces, entiendo que dentro de un entorno de inclusión, tú trabajas la parte actitudinal y en esta parte actitudinal, el docente tiene que aprender un sistema de comunicación diferente para los alumnos que tienen este tipo de discapacidad. En este libro le llaman a la educación bilingüe como una segunda lengua para los sordos, ¿no? Siendo que ahora es su primera lengua, ya se sabe, pero en este libro es segunda lengua. Y esta segunda lengua la lengua de señas mexicana, la actitud del docente que requiere es la quiero aprender, del entorno de los compañeros. Como todavía no hay ¿cómo explicar? O sea, esta capacitación es muy posible que los reactivos en este sentido salgan como ¿qué ajustes harías si no sabes lengua de señas, ¿no? La lengua de señas mexicana. Generalmente salen los reactivos en visogestual, o sea, ponerte el niño y comunicarte por señas. A veces se desarrollan señas naturales. O, o te ponen otras opciones, ¿no? Pero a mí me preguntan definiciones de acá. Y en la atención educativa para alumnos y alumnas ciegos o con baja visión, dan la definición de ceguera, de baja visión, etcétera. Y yo me acuerdo de un reactivo que no me supe porque decía, el alumno ya adquirió la sensopercepción y está listo entonces para aprender, y me ponían sistema braille, el ábaco, punzón y regleta y alguna otra cosa. Entonces, hasta apunté aquí mis respuestas ahorita para decirse mis opciones. Era cuadratín, máquina Perkins, regleta y punzón o sistema braille. Y la definición exacta es un cuadratín, que es un previo a la regleta y al punzón, que es un previo a la máquina Perkins. La máquina Perkins es muy cara. Entonces, de este libro a mí me preguntaron las definiciones de todos de estos recursos o estrategias específicas para atender ciegos y sordos. Entonces, sí lo puedo entender dentro de la inclusión, aunque el índice es totalmente actitudinal, para que yo me aprenda el sistema braille, porque recuerdo que tuve una alumna con ceguera y la maestra se dio a la tarea de aprenderse el sistema de lectura braille. Le llamaban aprendizaje la lectura en negro, la lectura en blanco. La niña llevaba su máquina Perkins, es carísima. Aquí ya hablan de tecnología para mejorar la atención de estos niños. Y a los sordos no les va tan bien porque finalmente la sordera, lengua de señas mexicana, no está, o sea, se necesita mucha disposición para aprenderla también. Y pues ya se cerraron los centros de maestros que proporcionaban esta capacitación. Aquella maestra de la que les hablo, que ya debe estar hasta jubilada, se iba por las tardes a aprender el sistema braille para poder darle tarea a la niña, ¿no? Porque era una niña con una inteligencia superior, con todos los recursos para prosperar, y solo necesitaba, su única necesidad era que la maestra le diera
pudiera leer el braille, calificar las tareas en braille, le permitiera trabajar con el braille, ¿no? Entonces, por eso aquí sí, este libro sí lo entiendo dentro de esa visión. El de orientaciones generales, yo me imagino que lo ponen porque es el primer libro en México que habla de las barreras, y pues a nosotros no nos pusieron el índice, a ustedes sí ya se los ponen. Hay otro libro, bueno, sigo con este. La atención debe ser bilingüe. El niño sordo, su primera lengua, aunque ya hablen de lenguaje de señas, o sea, ya me perdí, segunda lengua. La atención, especifican la atención al alumnado ciego baja visión, el sistema, qué es el sistema Braille, el abaco Kramer y la orientación y movilidad. Van definiendo todos estos apoyos. Ahora, ¿qué son una adecuación? Como les explicaba, la adecuación, una adecuación ya definida dentro de la parte de la discapacidad o de las NE, puede ser de acceso, que puede ser en el espacio físico, en el aula, en los materiales y curriculares. Ese es otro libro. Ya es el libro de, sí, ese es este libro de, ese es el libro de estrategias específicas para la atención educativa de la población escolar con discapacidad de alumnos sordos, ciegos, baja visión. Y además de las estrategias específicas para la atención educativa de la discapacidad, también habla de adecuaciones, que es otra cosa de la que no habla el índice. Aquí las adecuaciones, en general, todas son de acceso, ¿no? Porque están impidiendo las barreras. O sea, están impidiendo mi participación, pero en ese momento, hace 20 años, no sé de cuándo es el libro, se hablaba de acceso, ¿no? Yo estoy en silla de ruedas, no puedo entrar a la escuela sin que me carguen. Había un niño que dejó de ir a la escuela porque su mamá lo cargaba y no tenía silla de ruedas. Entonces, o no podía subir la silla de ruedas y el niño. Y ya en la escuela, pues lo que hacía el intendente era ponerle su diablito y llevarlo al baño, traerlo, subirlo y bajarlo. El niño era feliz, era divertido, ¿no? Para él y para todos hasta para el intendente, que lo hacía divertido. Pero dejó de ir porque se hizo demasiado grande para cargarlo por la mamá porque tenía parálisis cerebral infantil, para cargarlo en el camión, y abandonó la escuela, ¿no? Había una escuela más cerca. Se había peleado con esa escuela que quedaba cerca, y eso complicó las cosas. El aula también tengo que hacer, allá sí ponen de activos de dónde posicionas al niño con cierta discapacidad, ¿no? ¿Qué cambios tienes que hacer dentro del aula para atender la discapacidad? Habla de los materiales que les comentaba hace poco, de las curvetas, abaco. El abaco es para las matemáticas, el abaco Kramer es para las matemáticas, la regleta y el punzón y la máquina Perkins es para la lectura de ciegos. Pero si tengo un alumno con discapacidad intelectual que camina, que ve, que oye, entonces lo que tengo que hacer es adecuar la metodología de mi enseñanza, o sea, el acceso a la metodología. La barrera está en el acceso al aprendizaje, a la metodología de la enseñanza. Esto es, si él tiene discapacidad intelectual, no logra la lengua escrita, yo tal vez tenga que trabajar con dibujos y lograr la máxima comprensión. O tenga que, si estoy hablando de historia, con él trabajar una adecuación que sea nada más que recuerde algunos personajes, no que me haga una línea del tiempo, donde qué fue primero, la Constitución, la Revolución, la Guerra de los 10 días y cosas por el estilo, ¿no? Y
cambios en la evaluación, que es donde les da muchísimo más trabajo, porque quieren evaluarlos, como les decía, si bien hacen, a veces las maestras se esfuerzan y hacen una evaluación propia para el niño con discapacidad intelectual, o sea, adecuada para él, para lo que ha visto con él, aunque le vaya bien al niño en esa evaluación, no pueden cambiar su esquema de ponerle 9 o 10. O sea, no pueden ponerle 9 o 10 porque aunque el niño se haya esforzado, no tiene los contenidos que el grado pide. Es como no tiene los contenidos, no puede calificarlos igual que a los demás niños. Ese es el criterio que usan. Pues eso también frustra a los alumnos, porque digo, ¿para qué me esfuerzo? Como les decía, así de todas maneras no puedo más que el 6, ¿no? Porque omitimos los sentimientos y la sexualidad muchas veces de los niños con discapacidad, que todo ocurre, aunque haya discapacidad. Y adecuación a los contenidos, se habla de adecuaciones significativas o adecuaciones significativas cuando tú decides que el niño tiene 15 años, ya no aprendió a leer y escribir, 13, exagero, 13, ya no aprendió a leer y escribir, está sobreprotegido por la familia y al estar sobreprotegido, pues va a requerir un acompañamiento o un asistente siempre, ¿no? Entonces, decides dejar de enseñarle a leer y escribir, que lo has hecho por 6 años sin éxito, y mejor le enseñas el manejo del dinero, que identifique las aplicaciones de Uber, no sé, que se aprenda a manejar en camión, que aprenda cosas básicas para ubicarse. Todo va a depender mucho del contexto, ¿no? Pero en Aprender un un oficio es lo que se le llama maestra cuando aprenden un oficio de acuerdo a su comunidad, el entorno donde están. contextualizado. Desafortunadamente, todavía no estamos tan avanzados porque los CAM, que son los que enseñan los oficios, de hecho es posible llevarlos al CAM, cuando, aunque la ley dice que es el último recurso, es decisión de los padres y es decisión de los maestros y de todos, y del niño inclusive. Los CAM no todos están a nivel laboral. De hecho, por ley, tú no puedes empezar una capacitación laboral si el niño tiene, creo que 15, 17 años. Entonces hay una brecha que es entre la primaria y la secundaria que se tiene que cubrir de alguna forma. Entonces esos niños se van a una secundaria tratando de buscar la integración social, así se les llama. ¿Qué sería un ideal? Que si ya mostraron me pasó con un niño esta semana, si ya mostraron una inclinación hacia la mecánica, la electricidad, la escuela no es de su interés, pero sí estas cuestiones laborales, para mí sería bueno que iniciara una formación laboral en un campo para la disciplina, porque hacen muchas simulaciones, ¿no? En cuanto a los entornos laborales. Pero a Yucatán todavía está muy, los camps se están cerrando, porque todos los niños están en las escuelas regulares. Entonces, lo ideal, a veces lo que optamos es por mandarlos a una técnica, a una secundaria técnica, para que haya algún taller y haya capacitación. Pero cuando hay discapacidad intelectual, tienes que hacer ajustes a los contenidos. No vas a enseñarles álgebra, no vas a enseñarles gráficas de barras, no vas a enseñarles, o sea, vas a enseñarles manejo del dinero, vas a enseñarles algoritmos básicos y lo vas a enseñar en la escuela regular, porque ya cada vez, desde que llegó el CRIT a Yucatán, les dijeron, es su derecho ir a una escuela regular. Y es cuando empezaron a entrar los niños a las primarias.
Y ahora están en secundarias. Hace poco, no sé, creo que una chica con discapacidad se graduó de una licenciatura en educación especial, justo por las adecuaciones que se tienen que hacer a la currícula. Y no le querían dar empleo en educación especial por la discapacidad. Entonces se reúnen la normal y la dirección de educación especial y le dice, ¿por qué la certificaste? Pues porque para eso están las leyes, o sea, hay que adecuar la currícula y los contenidos para que ellos vayan acreditando y tengan una vida lo más normal posible. De hecho, los que tienen recursos van a este lugar Aprendiendo Vida, que es de la Escuela Marista, donde les enseñan, por ejemplo, a las mujeres no subirse a cualquier auto, cosas de autocuidado, de no beber alcohol o moderarse, porque son personas adultas con discapacidad intelectual, entonces tienen que aprender cosas de autocuidado. Esa es la estrategia. ¿Y por qué ellos aprenden autocuidado si no labores o trabajo? Porque son gente con recursos económicos que van a dejar protegidos a estos adultos. En cambio, la población que atendemos en educación básica, en la educación pública, pues tenemos que enseñarles oficios porque ellos no se van a quedar protegidos con dinero para cuando sean adultos. De hecho, esta niña ciega, creo que lo comenté, como le decía, tú tienes que hacer mucho dinero porque vas a necesitar, cuando yo ya no esté, un chofer, una persona que te cocina, una persona que tienda la casa, una persona este, que te escoja la ropa, o sea, que te proveas de todos los apoyos. Entonces, ¿cuándo se llega a laboral? Hasta los 17 años, por ley. Este es otro libro que también les pide que define los apoyos o da otras definiciones. Este es ahí. Acá me quedé. En siempre digo que voy a ponerla. Hay definiciones en el libro de escuelas de calidad para PCI, o sea, para parálisis cerebral infantil, de espástica, atáxica. Yo no sé si eso se los pregunten a ustedes. Con nosotros no fueron tan específicos en todas las discapacidades. Se enfocaron en las más importantes: sordos, ciegos y discapacidad intelectual. Pero PCI no nos pidieron sobre parálisis cerebral infantil. Ahora, esa estrategia de equidad e inclusión en educación básica es la que está en aprendizajes clave. Entonces las voy a mostrar. Abrir. Esto que estoy hablando se los piden a todos, ¿sí? O sea, no es privativo de educación especial. Son libros que comparten de manera en todos los niveles. Entonces, esta estrategia de equidad e inclusión, que es la de aprendizajes clave, retoma muchos términos del índice. Y es aquí donde, por eso les digo que del libro morado y de estrategias preguntan cosas de memoria, porque aquí ese está muy acorde al índice. Entonces ponen primero todos los mandatos legales que se requieren, dan la parte, de esto se los voy a subir, de la UNESCO, las leyes mexicanas, la educación inclusiva, cómo se define en este libro. Por ejemplo, aquí no hablan de la diversidad, hablan de los que están en riesgo, ¿no? A diferencia del índice que habla de todos.
Disculpar, es que olvidé cambiar mi pila. Un momentito, por favor. Voy a pausar. Ya volvimos aquí a la reunión. Entonces, este otro que les mostraba, que ya es de aprendizajes clave, hace más énfasis, ya no como un valor de transformación social tan amplio como el índice, pero sí enfatiza en los que están muy por abajo, ¿no? Para que se queden en la escuela, para que participen y logren aprender. Pero ya no es tan actitudinal, sino como un mandato legal o como, sí, como un mandato legal, como una forma de regir nuestra labor docente, ¿no? Que nos lleva a eliminar o minimizar. Fíjense, en el índice no habla de tanto de minimizar, o sea, México como que se limita conociendo sus limitaciones. Se limita en esto porque sabe que no puede dar lo que un país europeo en recursos. Entonces, acota limita su meta en minimizar, ¿no? Cuando el índice habla de eliminación, o sea, de que bye, todo lo podemos quitar. Pero bueno, es la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, vuelve a retomar lo que habla el índice. Y aquí se habla de niveles de intervención que son semejantes a los que hablábamos con el libro morado, que es la equidad de acceso, o sea, que yo pueda entrar, llegar, quedarme, aprender, que yo pueda tener los mismos acceso a los mismos recursos, como son los libros de texto, no sé, ahorita aquí en el estado se están dando uniformes, pero en realidad los recursos que vimos que son muy costosos, una curveta te cuesta el paro o sí, entre 15 y 30 mil pesos, y la máquina Braille está por esos números.
La calidad de los procesos significa que como docente estás tú dispuesto a entrenarte ya y los directivos a hacer esa gestión. Y en la equidad de los resultados del aprendizaje, aquí no habla de igualdad, habla de equidad, significando que los resultados de aprendizaje son no todos los aprendizajes esperados se van a alcanzar. Si tú tienes una limitación, una limitante, sino que vas a alcanzar tu máximo logro, que es lo que siempre se busca. De hecho, hay un libro que les piden, que es el de Sammons, donde dice, tú espera mucho para que el alumno te dé todo lo que pueda. La semana pasada evalué a un niño y yo me emocioné mucho cuando pudo resolver algunas pruebas estandarizadas, porque el niño está muy limitado. Pero cuando evalué inteligencia, allá dije, chispas, sale con la discapacidad, ¿no? Yo esperaba mucho y pues eso me emocionó y me permitió a mí transmitirle esta motivación y esa emoción, y hace lo mejor que puede la prueba de inteligencia, pero no logra un resultado. El resultado que yo esperaba, sino el resultado que es, ¿no? Y esta equidad en los resultados del aprendizaje se refiere a eso, que no todos van a salir igual, pero que todos van a aprender lo más que puedan. Para hacer esto tengo que adaptarme al contexto, tengo que dar autonomía curricular, que es lo que traía aprendizaje clave y la mayoría de las escuelas lo quitó porque necesitabas un índice de madurez, medirte como escuela para saber si podías dar una materia adecuada al contexto. Los primeros años, o el primer año que se implementó, lo que se daba en autonomía curricular era como que bordado, pintura, lo que los maestros sabían hacer, más que una evaluación de las necesidades de los alumnos o del contexto. Y finalmente, trabajar esto, que también hablamos del índice, que es el de la convivencia, de la cultura de paz. Retoman que la exclusión, o sea, responsabilizan a la escuela de la exclusión, se aprecia la diversidad dentro de la convivencia y todos los alumnos con capacidades diferentes son incluidos. Y esta es la parte, un poco una parte. Aquí se enfocan la cuestión de tienes que hacer, y en el primer estudio era vamos a hacer cambios, ¿no? Cambios de mentalidad. Pero bueno, retoma mucho esto. Dan una lista, se los estoy leyendo porque se los voy a subir, ¿no? Dan una lista de todo, de las características de las escuelas inclusivas, que finalmente tiene mucho que ver con lo que vimos en el índice, ¿no? Hay un valor hacia la diversidad cuando ellos hablan de valores en general. No hay un alumno estándar o promedio. La escuela se adapta a las necesidades individuales. El índice dice que si tú hablas de necesidades individuales, estás haciendo una discriminación de alguna forma, porque estás diciendo que el niño tiene algo, ¿no? Pero bueno, garantizan la participación de toda la comunidad. Los niños tienen aprendizajes previos y se aprenden de otros lados, y se reconocen esos aprendizajes. Hace mucho tiempo, cuando los niños con trastorno por déficit de atención se les medicaba solo para ir a la escuela, y se les suspendía en las tardes y los fines de semana. Va evolucionando la medicina y dicen, no, él sigue aprendiendo aunque salga de la escuela. Entonces siguen con la medicación todo el día y le incluyen sábados y domingos. Entonces, este ejemplo que les pongo es
porque finalmente estamos aprendiendo todos los días, en todo momento. Y la escuela debe reconocer esos aprendizajes que estamos llevando. Minimizan, eliminan o previenen las barreras. O sea, yo lo estoy viendo venir, lo veo venir, lo veo venir, lo veo venir y trabajo con ese maestro o hago algo con ese maestro, ¿no? La diferencia acá, como nosotros de educación especial, es que yo digo, somos invitados de la casa. O sea, no, realmente nuestra influencia se basa mucho en que las ayudas que proporcionamos sean eficaces para los maestros y ellos puedan requerirnos. O hay escuelas que están muy acentuado el modelo médico, o sea, no ha habido una transformación, a pesar de que es el mismo, el personal no ha cambiado, se les ha dado la capacitación y no adoptan, no hay un cambio de actitud. Entonces, es complicado prevenir las barreras, o como les decía, yo estoy viendo que esto de los niños con trastorno del espectro autista es una población grande. Trato de dar un taller, pero me dicen, yo te aviso, entonces no están previniendo para cuando el alumno cambie de maestro. Se asegura el trabajo en equipo, que generalmente es tú haces tu parte, yo hago mi parte y cada quien hace su parte. O los de nuevo ingreso, lo dice también la literatura, hacen, llegó el nuevo, a él que lo haga, ¿no? Los maestros, cuando hablan del lenguaje común, es que están comprometidos y participan. La planeación se ajusta a los diferentes ritmos. Yo cuando planeo para todos. Se seleccionan y adaptan los materiales educativos. Se supone que los tenemos. Y obviamente tengo que evaluar al niño, al contexto, los aprendizajes, al docente, a toda la comunidad. Y asegurar que todos los alumnos experimenten logros. Había una niña que no estaba su inteligencia afectada, pero debía tener algún tipo de afasia o alguna cuestión neurológica porque no hablaba correctamente y no podía leer y escribir. Sin embargo, estaba tan motivada para aprender que lo que hacía era, y les gustaban las calificaciones buenas, entonces lo que hacía era, si le marcaban una tarea, se paraba dentro de la que se sacaba 10 y le salía perfecta. Entonces, se frustraba y pero se frustraba, pero no hacía berrinches, y lo volvía a intentar. O sea, era una cosa impactante. Estaba muy motivada para el aprendizaje. Pero ¿qué pasa con la niña del 10? Se queja con su mamá que le están copiando, que la otra niña se saca 10 porque ella se saca 10 y la mamá va y reclama, ¿no? Y ya no le permiten a la niña copiar. Pero ella se las ingenió durante mucho tiempo para salir adelante porque su motivación era muy, muy grande. Entonces, ¿cuáles son las prácticas inclusivas o cómo eliminan las barreras? Fíjense, por eso les digo, aquí ya no hablan de necesidades educativas especiales, ya hablan de necesidades educativas específicas. Y las barreras para el aprendizaje y la participación social es cualquier dificultad que experimenta el alumno cuando interactúa con el contexto. Solo un ejemplo. Un médico iba en la Ciudad de México y se le cae, no sé si un camión o el puente, y lo aplasta y él queda paralizado de la cintura para abajo. Y se dedica a dar pláticas motivacionales y surgir de su discapacidad, ¿no? Y recuerdo yo que hace algunos años pasaba para irme al trabajo y veía muchachos de una edad semejante, con un problema semejante, que los papás lo que hacían era sacarlos
sacarlo en las mañanas para que viera la calle. O sea, sacaba unos minutos en las mañanas para que ya cuando el sol le pegaba, ya lo metía, ¿no? Entonces, la idea es de que las barreras se crean cuando empiezas a interactuar con tu entorno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no permito la violencia, entro en un entorno violento y trato de parar la violencia, me van a caer durísimo, me van a caer encima. Pero si yo entro en un entorno violento, estoy acostumbrado a la violencia, entonces no voy a tener ninguna barrera para participar. Son ejemplos un poco dramáticos, ¿no? Y exagerados, pero para que más o menos ustedes comprendan la magnitud de lo que es o lo que puede ser una barrera para el aprendizaje y la participación, que puede ser tan sutil como no te dejan entrar porque no traes los zapatos puestos propios del uniforme, o tan notoria como te vas 3 días porque tiraste agua para el recreo. Entonces, con esto de que la escuela ya es nuestra, o sea, la escuela del centro, no sé cómo es el programa actual, ¿no? Cuando habla de congruencia externa, quiere decir que estamos yendo al ritmo mundial. O sea, el mundo habla de apertura, habla de diversidad, habla de inclusión. Nosotros somos congruentes con la parte de social. Nuestras instalaciones físicas son óptimas, los baños están divinos, la organización escolar funciona, el director no es vengativo, ni se molesta, ni te maltrata, sino que te enseña, es un líder educativo. La relación entre estudiantes y adultos es respetuosa y cordial, y se trabajan estos diferentes enfoques que, como ven, es lo mismo que está en el índice. Lo que van a encontrar con la literatura es que se van no traslapando o solapando, sino que se va como que repitiendo en diferentes formas los mismos conceptos, ¿no? Y cuando se repiten los mismos conceptos de diferentes formas, generalmente van a pedir un reactivo aplicado. Cuando son cosas muy específicas, los van a pedir de memoria. Pero por ejemplo, inclusión yo pienso que va a ser la parte inclusiva del concepto va a ser sobre aplicación de principios, pero lo de las discapacidades y las NE, que todavía se hablan en esos documentos, sí van a ser de memoria, ¿no? ¿Qué es una regleta y un punzón? ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo es discapacidad intelectual? Porque hay diferentes, hay límite, discapacidad profunda, sordera, hipoacusia y todas estas diferenciaciones. O a lo mejor esto de las diferenciaciones tan específicas solo serían para especial, pero están en la bibliografía común, así que yo pienso que son los mismos reactivos para todos. Entonces, estas son las más comunes, que también ya lo hablamos. Y los apoyos que vamos a dar, ¿no? Tenemos diferentes fuentes. Estamos en un mundo ideal. Son los recursos de los que nos podemos proveer para tener menos barreras, ¿no? Obviamente, si yo tengo habilidades y alumnos competentes, pues les digo, aquí no es actitudinal, aquí es, ¿qué tienes? Vamos a trabajar con lo que tienes. Que el INDEX también lo dice, no esperes a cambiar a todos, sino que empieza desde donde estás. O sea, si estás con esto, empieza con esto. Y es lo que propone la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, ¿no? Desde donde estamos, partimos de allá. El INDEX también lo dice, desde donde estamos, partimos, pero ellos sí son más ambiciosos y lo lograron en su momento hace 20 años en esa escuela, ¿no? Cambiar todas las formas de pensamiento, todas las actitudes,
para encaminarlas hacia la inclusión de toda la diversidad que existía en ese momento en esa escuela. Y aquí en Mérida, en Yucatán. Aquí en Yucatán ¿cómo se llama? Es el plan de intervención. Pero la literatura habla de un diseño universal para el aprendizaje, donde tú planeas tener en cuenta a todos los alumnos con todas sus diferentes capacidades. ¿Cómo haces esto? Tienes tu aprendizaje clave, de tu aprendizaje esperado, ya conoces a tus alumnos, sabes cómo aprendes, haces una planeación central y vas haciendo ajustes para toda tu variedad de alumnos. Entonces, finalmente, la educación especial requiere mucho de planes y programas de estudio. Y por eso nos hacen tantas preguntas y nos evalúan. Quiero pensarlo así, ¿no? Que nos evalúan como docentes. La verdad es que no invierten en otra prueba, o sea, en diseñar otra prueba para educación especial, pero sí, al menos yo en mi trabajo cotidiano me sirve el ser psicólogo, pero me sirve muchísimo saber de planes y estudios. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. María Rita levantó la mano. La maestra Rita levantó la mano. A ver, Sí. te escucho. Tengo una duda sobre lo del diseño universal. ¿Entraría también la planeación diversificada? Porque, por ejemplo, en los planes y programas de escuelas normales manejan la planeación diversificada y ajustes razonables. Entonces, pues yo entiendo que la diferencia en la planeación diversificada es que se atiende a todo el grupo, pero con la misma planeación simplemente tomando en cuenta las características de todos los alumnos. Y en el caso de los ajustes razonables, pues se hace la planeación, pero los ajustes ya son de manera individual para las características de los alumnos. Por ejemplo, los que están como muy desfasados, los rezagados, los que tienen algún rezago, a esos son a los que se le hacen los ajustes porque no pueden ver los mismos temas debido a que no tienen los conocimientos previos. Pero no sé si en realidad es así como se trabaja o como nos dice la teoría. Lo La que van a propuesta. responder de acuerdo a la teoría. Nunca respondan con lo que hacen. Lo que tú estás planteando de esa planeación diversificada es correcto, pero tú tienes cierto estándar de alumno, ¿no? Un alumno estándar, o sea, un muchacho con un interés común en una carrera común al resto del grupo, con una inteligencia promedio al resto del grupo, y lo que vas a ajustar son tal vez estilos de aprendizaje, un poquito, ¿no? Unos auditivos, otros son visuales. Así me Por lo ejemplo, imagino. el material, ¿no? O tal vez, no sé, en ciencias naturales, en primaria sí puede hacer una planeación diversificada, pero en español y matemáticas sí necesitan ajustes razonables por el tipo de temas que se estén Lo trabajando. que pasa es que cuando necesitas ajustes razonables, generalmente va a ser toda la información es a través del lenguaje. Es decir, todo lo que entres a través del lenguaje, cuando haces ajustes significativos en español, vas a hacer ajustes significativos en las demás asignaturas, porque estamos partiendo que del español, si no saben leer y escribir, no puedes tú pedirles que resuelvan un cuestionario sobre cuáles son los diversos ecosistemas que existen. Entonces, el Dual lo que está buscando es un proyecto, que se realice un proyecto pensado para todos, que beneficien a todos. Como por ejemplo en el INDEX hablan de sostenibilidad, hablan de hacer proyectos para cuidar el ecosistema local. Entonces, si tú trabajas sobre un proyecto y sobre un saber hacer, o sea, una práctica, una ejecución, va a ser más sencillo
que hagas tu planeación diversificada, porque aquel que no sabe leer y escribir va a poder compartir su experiencia y a lo mejor con un nivel bajo de comprensión, pero va a aprender algo. Pero si te imaginas tu clase frente a grupo como esta que estoy haciendo, de dar solamente cuestiones teóricas, pues es un poco complejo hablar de una diversificación con ajustes razonables. ¿Cuáles son mis ajustes razonables? Digo, esto es de educación especial, pero se va para todos porque preguntan esto, preguntan esto y preguntan esto. Y el método que estoy usando es único, es una vía, o sea, no es bidireccional necesariamente, es de un solo lado. A diferencia de cuando haces un proyecto, el proyecto es cuando ves la involucración de todos, cuando trabajas la discriminación, cuando trabajas la cultura de la paz, cuando trabajas, o sea, el moverte en una actividad es, es lo que hace que tú aprendas valores o enseñes valores o se desarrollen valores. Si yo desde mi aula digo, valor de la gratitud, 5 cosas por las que estén agradecidos. Ok, ese es un ejercicio. Pero si yo quiero trabajar el valor de la gratitud, tendría que irme más a fondo y hacer proyectos de trabajo, de agradecimiento y cosas por el estilo. O, por ejemplo, sobre los derechos de los niños, que son reactivos que generalmente salen, ¿no? Hacer un proyecto, o sea, ¿cuál es la mejor respuesta? Cuando el reactivo que te ponen, el grupo está trabajando sobre un proyecto. O sea, cuando hablo de proyectos, estoy hablando de una actividad, de un trabajo fuera del aula o dentro del aula, en equipo, y no nos van a preguntar nada de la cuestión virtual, nos van a preguntar de las cuestiones presenciales. En un entorno donde yo elijo a los jóvenes o a los estudiantes de acuerdo a habilidades que pueden compensarse unas con otras para que se apoyen mutuamente. Entonces, esta planeación diversificada o este DUA, diseño universal de aprendizaje, está basada en proyectos. En un proyecto es más sencillo hacer una diversificación, porque puedes dividir las tareas y decirle, bueno, tú no sabes leer y escribir, pero puedes sembrar. Estoy inventando, ¿no? Tú eres muy bueno en matemáticas, hazme un cálculo de en cuánto podemos vender. Eso, yo hice un proyecto de aptitudes sobresalientes y había un niño que los dineros los manejaba así, pero en cantidades monumentales dentro de su cabeza. Entonces no le gustaba ensuciarse. Entonces, la venta era de plantas, hubo una niña que era muy intelectual y sabía todas las variantes de las plantas, porque su mamá trabajaba en investigación. Era economista, la otra era artista, y así cada uno les dio trabajo integrarse y tuvimos que enseñar respeto, incluso hasta los padres de familia, porque una mamá hizo un reclamo velado sobre qué se hizo con los dineros, ¿no? Que si era para la maestra, cuando en realidad los niños estaban esperando que se termine el proyecto, pero para repartirse el dinero entre ellos, así toca tanto, 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 tanto. Entonces, el DUA está pensado más en proyectos, ¿sí? Entonces, todos los reactivos que salgan, que digan trabajo en un proyecto, ese es el bueno. No piensen en lo que hacemos diario, piensen en lo que dicen los libros, porque es un examen teórico. ¿Alguna duda? No sé si aclaré tu duda, Rita. Sí, ¿Sí? sí, quedó claro. ¿Sí? Muchas gracias. No, mucho gusto. Hagan lo que dicen los libros. Ok. La vida real la van a enfrentar después. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o inquietud? Por mi parte no, maestra, gracias. Les mandé en el correo una fe de ratas. Puse 12 de febrero y es 2 de febrero. ¿Sí? Entonces se los voy a estar
recordando eventualmente para que no se comprometan mucho. Y diviértanse, disfruten y recuerden que les quiero. Bye. Gracias, maestra, muy amable. Gracias, Nos maestra. vemos. Hasta luego. Hasta Hasta luego.